Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, bueno, diría que diría como para empezar, pero una cuestión general. Hay en realidad básicamente actividad de paro docente, básicamente por cuestiones de reclamo. Así que básicamente la clase de hoy no sería dar una clase nueva, o sea, digamos, esa sería una forma de acción, sino que quisiera usar este horario de clase como para rever un par de cosas y aprovechar, digamos, como para, si alguien tiene consultas, que se despeje con respecto a lo que estuvimos viendo de enlaces covalentes y hasta la parte de complejos. ¿Les parece? Bueno, profe. ¿Alguien, ¿alguien tiene alguna duda en particular? Em, Particularmente quisiera rever una consulta que me hicieron ayer respecto a los enlaces del cianuro. No sé si está quien me había consultado. Yo, profe, te había consultado ayer en consulta. Ah, bueno. Bueno, en todo caso, quisiera empezar con eso, entonces ya vemos, a medida que se van conectando, vamos viendo otras cosas. Bueno, acá hay un tema que la verdad que hasta a mí me resultó una desburrada, en el sentido de lo siguiente. Encontré que básicamente hay algunas bibliografías que citan perdón, no se está proyectando. Bueno, les comparto una pantalla. Bueno, esto es básicamente la generación de los orbitales moleculares en la parte de, a ver si no me, es la parte 2, generación de orbitales moleculares. En este caso, se cuenta con la formación o establecer los valores de energía para los orbitales moleculares en función de los orbitales atómicos. Encontré bibliografías que establecen básicamente que para el caso de la unión carbono-nitrógeno con enlace triple, lo establecen como una unión de tipo hibridación sp. Bueno, resulta ser que esas bibliografías son relativamente erróneas con respecto en realidad al hecho de la teoría del orbital molecular. En este caso, habría que plantear que lo correcto en realidad es, o mejor dicho, resulta ser que no es en sí una hibridación de la estructura del carbono ni del nitrógeno, sino que simplemente es la interacción entre los orbitales puros de cada uno de los elementos. Eh, entonces, por ejemplo, usando de referencia esta gráfica que tienen de la parte 2, en donde tienen a nitrógeno y oxígeno, básicamente a la izquierda tienen el orbital del nitrógeno y el caso del oxígeno a la derecha. Ambos tienen nivel energético 2, básicamente tienen su orbital S ocupados por 2 electrones. El nitrógeno tiene 3 electrones en el P y, o a ver, no, este está al revés, 5 electrones en el P. Sacarnos, a ver, estaba. A ver, lo vemos desde acá. Entonces son los 3 electrones en el P y en el caso de carbono tiene 2 electrones en el nivel P. Estamos hablando acá de la parte de la estructura. En el caso de la gráfica que figura a continuación, básicamente tiene la estructura con el nitrógeno, si no mal recuerdo. Bueno, el hecho está en que en el caso del nitrógeno y del carbono utilizan la generación de los orbitales moleculares únicamente con los P. No hay en sí una hibridación y es únicamente la relocalización de cada uno de los electrones en el P lo que origina los enlaces sigma y los 2pi. Y queda un electrón extra que básicamente es el que va a figurar como carga para la unión con el hidrógeno. Entonces, básicamente estos son estos dos P que son los que originan el pi y un P más que básicamente genera el sigma. Entonces, esto la verdad que hasta para mí es elección porque resulta ser que hay bibliografía en donde
demuestran una hibridación que no existe. Y otra cosa, a modo de comentario por las dudas, porque incluso particularmente como me dejó a mí la verdad que la incógnita de cómo se generaba, traté de generar una estructura de orbitales moleculares para determinar los valores de energía y eso en realidad tampoco corresponde, porque en realidad se parte de que en este caso se calculan las energías para la hibridación, para la generación de los orbitales moleculares a partir de los orbitales atómicos. Entonces no sería factible generar niveles energéticos, o sea, si bien las podemos hacer desde el punto de vista del orbital molecular, del orbital atómico, no sería posible desde la perspectiva de orbitales moleculares, básicamente considerando las hibridaciones que tendrían cada una de los átomos. Entonces, llegado el caso y a modo explícitamente de observación, no hagan, no intenten, porque si bien les va a salir algo, ese algo es erróneo, es tratar de generar los niveles energéticos de los orbitales moleculares partiendo de los orbitales atómicos híbridos. ¿Entiendes? Son dos cosas distintas y en este caso las bases de la teoría de teorías del orbital molecular no son parte del desarrollo de las teorías de hibridación. Básicamente son cosas distintas. Orbital molecular, teoría orbital molecular, viene a partir de la combinación lineal de orbitales atómicos. Hibridación, resultado de la hibridación de orbitales atómicos. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. ¿Se entendió lo del cianuro? El cianuro en realidad entonces es simplemente la generación de orbitales moleculares a partir de los orbitales p. Nada más que eso. Bueno. Profe, Sí, y en ese caso que ahí dice monóxido de nitrógeno, ¿usted lo usó porque tiene una configuración similar? sí, porque por el hecho simplemente que tanto el nitrógeno como el oxígeno como el carbono tienen los orbitales 2s y los 2p, simplemente que varía la cantidad de electrones en cada uno de ellos. Ah, bueno. Pero el hecho de que la generación de los orbitales sigue siendo la misma, simplemente que se van completando los electrones de uno y otro en cada uno de los orbitales. Ah, ok. Muchas gracias. Vamos. Em, bueno, ahora a modo justamente más de observación de repaso, tengan en cuenta sobre todo al momento de posteriormente hacer la actividad 8 creo que está figurado en el aula virtual, que está abierta desde ayer a la tarde, creo que desde ayer a las 7 estaba abierto. Eh, Repasen bien básicamente todas estas observaciones, tengan en cuenta observaciones de cuestiones de cargas formales y densidades de carga, y las consecuencias justamente de los tipos de generación de orbitales. Es decir, que involucraría ser de carácter iónico eh, con respecto a si eso implica de que la molécula debe ser polar, no polar o de carácter mayormente iónico y por tanto de enlaces tipo iónico. Em, Respecto a ver, a hibridación, específicamente hibridación, básicamente vamos a verlo medio rápido, pero acá. Tengan en cuenta que el tipo de hibridación, ligado al tipo, mejor dicho, de hibridación, está el análisis de la estructura. Tengan en cuenta al momento de identificar qué estructura involucra la hibridación con respecto específicamente a la molécula. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en este caso, la hibridación sp3 para el carbono, generando el tetraclorocarbono, tiene una estructura tetraédrica, ¿no? Y esto implicando que básicamente los átomos tienen igual peso en ese sentido y cuestión de carga, les da la amplitud de el ángulo de enlace entre justamente los enlaces de elemento a elemento. Entonces sería de 109,5 para el tetracloro de carbono,
tendrán otro, en este caso, como el metano, también con 4 elementos hidrógenos de igual peso y igual carga, entonces tienen 109,5 también, pero si vamos, por ejemplo, a el amoníaco, también con una hibridación sp3, en este caso la estructura ya no es tetraédrica, sino que es piramidal. Y debido justamente a los efectos que habíamos mencionado antes de la presencia de cargas electrostáticas, en este caso del nitrógeno, que generan estas repulsiones, en este caso se acortan los ángulos de enlace, cambia la estructura, pasa a ser en este caso para el amoníaco una estructura piramidal y ya el enlace es menor, es 107,8. 107,8 entre enlaces que implica el átomo central y el átomo, digamos, del enlace mismo. Entonces a eso se refiere con el ángulo de enlace. Es decir, dicho de otra forma, que no se llegue a malinterpretar, que es el ángulo existente entre los átomos enlazados y los electrones solitarios que puede llegar a tener o no la molécula. En este caso, a ver, tenemos otro, el caso de la hibridación sp3, seguimos siendo hibridación sp3 para tetraclorocarbono, para el metano, para el amoníaco, el agua sigue siendo sp3, pero la estructura en este caso ya es angular. Y en este caso tenemos dos lóbulos de electrones que desplazan nuevamente aún más los ángulos de enlace y en este caso ya el ángulo de enlace ha disminuido a 104,5 desde la unión de cada hidrógeno, hidrógeno al oxígeno. Y la estructura, repito, ya es angular. Entonces tiene la tetraédrica, la piramidal y en este caso para el agua es ya angular. Bueno, acá tenían básicamente un resumen de cada uno de los tipos de estructuras. Y fíjense el detalle, ¿no? De vuelta, esto repetido pero repasado, sería el caso del metano, básicamente está equidistante, son elementos de igual carga, no hay una densidad de carga distribuida y por tanto en este caso es no polar. Hay un cierto grado de polaridad en el caso del amoníaco por un par de electrones que están solitarios en extremos y en el caso del agua ya básicamente es polar con una alta densidad de diferencia de carga entre densidad de cargas negativas y densidad de cargas positivas. Profe, Sí, yo no entendí cuándo es una molécula polar y no polar. la polaridad se da como algo conceptual en el sentido de que si puede ser o no sometido a cierta interacción de tipo magnética. Entonces ahí es cuando empezábamos a hablar de moléculas diamagnéticas y paramagnéticas. Las diamagnéticas son las que básicamente tienden a no interactuar o tienden a disminuir el efecto de los campos magnéticos, en tanto que las paramagnéticas tienden a responder con cierta rotación, podríamos decirlo de alguna forma, con respecto al campo magnético. No implica una rotación en sí, no es que podés básicamente jugar con el lado de la molécula en función del magnetismo, pero tiene cierto grado de respuesta. Entonces, en el caso de que una molécula tenga básicamente todos los electrones apareados, es decir, no haya electrones desapareados, por decirlo de alguna forma, y que básicamente esté equilibrada en cuestiones estructurales, tiende a ser no polar porque básicamente no hay cargas electrostáticas de algún modo que generen justamente la posibilidad de que se interactúe con algún sistema magnético. Entonces, por ejemplo, están los casos de las no polares, en donde las cargas están equilibradas en todos los lados de la molécula, y hay otras en donde depende del grado de la electronegatividad, es decir, acá podríamos pensarlo de alguna manera, vamos a suponer que tengamos moléculas o átomos, mejor dicho, tengamos átomos que tienen alta electronegatividad, otros que tengan baja electronegatividad y por tanto la diferencia en la electronegatividad total estaría generando la posibilidad de que haya un momento
bipolar, básicamente, debido justamente a esa diferencia de cargas o esa deficiencia de cargas de uno con respecto al otro. Entonces, las polares, es decir, si lo vemos explícitamente como una palabra de tratar de acordarse, van a tener polos, un polo positivo, un polo negativo, básicamente. Las no polares, justamente no sería posible identificar un polo específico, no habría un exceso de cargas, básicamente, en ningún lado de la molécula. ¿Entiendes? Y básicamente evaluar de manera general el caso de, sobre todo, moléculas con enlace covalente, la posibilidad de que haya paramagnetismo tiene que ver con la presencia de electrones desapareados. El caso específico del oxígeno, que es el más analizado, es el hecho de que si bien la molécula parecería estar equilibrada, es decir, no hay deficiencias de carga en ningún tipo, al aplicarlo o verlo desde el punto de vista de la teoría del orbital molecular, se genera un enlace específico en donde hay un electrón desapareado, que es lo que causa básicamente, en realidad hay dos pares básicamente de electrones desapareados, que es lo que causa el paramagnetismo en esa molécula de oxígeno, del oxígeno molecular. Y dependiendo de si ese electrón eh, se encuentra presente o no, es decir, en el sentido de que vamos a suponer que extraemos ese electrón, aún más se acentúan esos caracteres iónicos justamente de las moléculas y entra en juego un poco los tipos de enlaces y de... bueno, creo que está por acá. Y el grado de las propiedades paramagnéticas y diamagnéticas para los tipos de enlace de oxígeno. Acá estamos. Básicamente, la formación del oxígeno se puede representar por distintos tipos de generación, de ocupación de los electrones en los tipos de orbitales moleculares. Es decir, tenemos dos oxígenos, en este caso tenemos dos oxígenos que tienen una cierta configuración electrónica, se unen con igual cantidad de electrones, vamos a suponer, entonces se van generando los tipos de enlace, los sigma a partir de los 2s y los pi a partir de los p, y bueno, el sigma 2px dado por los px, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo se van distribuyendo los electrones, es decir, vamos a suponer que este oxígeno, el de la izquierda, tenga todos sus electrones en su estructura general atómica, en cambio el otro oxígeno carece de un electrón. Entonces eso es lo que genera distintos tipos de efectos de carga y por tanto la posibilidad de que se generen enlaces o no. En este caso de dos oxígenos con igual cantidad de cargas, aparecen estos dos electrones en los pi de antienlace que darían cuenta del paramagnetismo del, del oxígeno. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, justamente esto lleva al hecho de que pueden haber entonces moléculas, que aparecen algunas, que en función del grado de electronegatividad y de la densidad de electrones que posean, tengan o no polaridad. Entonces, en este caso, un esquemático de dos átomos que tienen igual densidad de carga es no polar, y la polar va a ser dos átomos que tengan distinta densidad de carga de electrones en función de cómo se hayan generado los orbitales moleculares. ¿Se entiende? Sí, gracias, Otra forma de verlo es según una escala del grado el valor del momento dipolar. Entonces, diferencias de electronegatividad muy alta darán cuenta de enlaces de carácter más iónico y por tanto van a tender a ser polares. En cambio, diferencias muy pequeñas dan pie, digamos, a la generación de moléculas no polares. Esto también estaría relacionado con también un poco el carácter de
el grado de covalencia. ¿Entiende? Diferencia de electronegatividad mínima o tendiendo a cero generan enlaces covalentes y por tanto posiblemente no polares. Las intermedias empiezan una covalencia polar y las iónicas, que tienen una alta diferencia de electronegatividad, son básicamente totalmente polares y por tanto el carácter que predomina en la unión es iónico. ¿Está? Bueno, volviendo un poco al tema pasamos del tema de las cuestiones polares, las hibridaciones. Entonces, las de estudio de básica son básicamente la hibridación sp3, la sp y la sp2. Entonces, acá podemos ver, en este caso, para el caso del acetileno etileno etano, o el 3-eten-6-ino, que tiene todos los tipos de enlace, en este caso se observa cómo van modificándose los ángulos de enlaces posibles respecto al tipo de hibridación. Entonces, con una sp3, una sp que genera un enlace triple, el tipo de enlace ha de permitir hasta 180 grados de ángulo de enlace entre, en este caso, el carbono y el hidrógeno, o entre enlace y enlace. Disminuye para lo que es una hibridación sp2 y aún más para una hibridación sp3. Y esto tiene que verse que básicamente es parte de una estructura tridimensional. Vemos que en este caso es lineal y en un mismo plano. En este caso, este tipo de enlace es no lineal, pero es en un mismo plano. En cambio, este tipo de enlace, de tipo sp3, ya no es ni lineal, ni tampoco están en el mismo plano. Cada uno de estos básicamente se proyecta, si bien el carbono y el carbono están lineales, podría tomarse en un mismo plano, estos 3 hidrógenos de cada lado básicamente están fuera de esos planos, ocupando ya espacios en un teórico diagrama XZ, si se quiere. Entonces, en este caso, este se proyecta al fondo, este sale en diagonal a lo que sería el esquema de, vamos a suponer que lo miramos desde el punto de vista de la pantalla, es como que sale hacia la derecha y hacia adelante respecto a la pantalla. Entonces eso es importante al observar si la estructura ha de ser plana o lineal o no lineal. Estructuras más complejas, el tipo pentacloruro de fósforo, ¿no? En este caso, hibridación sp3d. Distribuye los orbitales híbridos en una bipirámide trigonal. Bien, si lo ponemos en un plano, básicamente, plano de corte, esto ocuparían los 3 extremos de un triángulo, y si lo miramos de frente, hay otro triángulo, pero en este caso un triángulo hacia el centro, otro triángulo hacia el centro y que se distribuye otra vez acá. Entonces tenemos 1, 2, 3 caras de lo que serían una pirámide con base en el plano, y del otro lado también tenemos las 3 caras de lo que sería una pirámide distribuidas hacia el centro justamente de esta estructura. Entonces, Profe, sí. por ejemplo, si nos dan una imagen y nos piden qué tipo de hibridación, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta? Bueno, justamente, eso es lo que estoy tratando de que repasemos un poco. Más que nada, habrá que recurrir un poco mezcla a la memoria, un poco mezcla al análisis. Si tienen una estructura de vuelta de este tipo, entonces, viendo lo siguiente, en este caso disponen de una molécula que, por lo que se ve en forma, es lineal respecto al hecho de que tienen un enlace triple. Por tanto, considerando de que esto es una hibridación de tipo sp3, no, a ver, en este caso es sp, perdón, disculpen, esto es sp, entonces estos vienen de enlaces pi, acá vienen los enlaces sp1, por decirlo así, sp,
Entonces, esto ya de conocimiento se sabe o se tendría en cuenta de que esto tendría que ser lineal. El sp de este carbono se une al sp de este carbono, forman el enlace sigma. Y por tanto, si esto es sp, esto tiene que ser lineal. Entonces, acá la clave de análisis es evaluar si el enlace triple viene de una hibridación o de básicamente orbitales puros. Era el caso que trataba de repasar un poco con el caso del carbono y el nitrógeno, ¿no? En el caso del carbono y nitrógeno, se forma un enlace sigma y los dos pi, perdón, pero que vienen de enlaces P puro. En el caso de tratarse de hibridaciones, en este caso sp tiende a ser lineal. En el caso de la sp2 hay que recordar que básicamente se dan en un espacio plano. Sería esto. En este caso, el sp2 nos permitiría generar una estructura en donde los carbonos, ambos hibridados de tipo sp2, generan un enlace sigma por el enlace sp, y tienen básicamente los otros enlaces libres para unirse al hidrógeno. En este caso es una molécula en estructura plana, y quedan básicamente los enlaces P puros para generar el enlace pi. Entiendo que la pregunta va un poco a si la molécula es muy compleja, ¿cómo hago? No queda otra que ir analizando y desglosando parte a parte de cómo está conformado. En principio, identificar a ver qué tipo de enlaces es. Segundo, recordar a ver si es que ya no la habrán visto, que es más fácil todavía. Y la otra es tratar de ubicarse espacialmente en qué tipo de enlace puede ser. Es decir, si tienen en este caso una estructura que es característica de ser una bipirámide trigonal, es casi seguro que sea del tipo sp3d. Esto es ya básicamente casi a tratar de recordar, digamos, esta estructura. Otras más complejas, como la octaédrica, que básicamente tienen una molécula, vamos a suponer en este caso el azufre, el hexafluoruro de azufre, en este caso entonces tiene el azufre, genera esta hibridación sp3 de 2, lo que le permite generar una estructura plana en el medio, cuadrada, en donde estos enlaces tienen todos 90 grados, es decir, de acá a acá 90 grados, de acá a acá 90 grados, de acá a acá 90, de acá a acá 90, ¿se ve? De acá a acá 90. Entonces, básicamente, al observar esto comparativamente a este enlace en donde tenemos 3 equidistantes, inevitablemente esto corresponderá a un sp3d, en tanto que esto sería característico de un sp3d2, un octaedro con los enlaces todos a 90 grados. Es decir, dicho de otra manera, es necesario en este caso armarse, si se quiere, de una pseudo tablita o un pseudo esquema para tratar de recordar cuáles son las propiedades relacionadas a cada uno de los tipos de hibridación. Entonces, de vuelta, característico de una hibridación de tipo octaedro es que todos los enlaces están a 90 grados. No sé si termina de responder un poco a la pregunta o genera más dudas. Gracias. ¿Se entendió? Es importante que traten de sacarse todas las dudas, que tratemos de aclarar cualquier cosa, sobre todo antes del parcial. Bueno, estamos un poco en cuestiones de hibridación. Cuando tratamos con moléculas en donde básicamente hay estructuras hibridadas, tenemos que recordar el fenómeno de lo que sería la promoción de los electrones, que no necesariamente se da para que se generen todos los orbitales posiblemente hibridados. Entonces, para el caso, por ejemplo, del metano, se puede promocionar a uno, pueden hibridar los 4, entonces cada uno de los electrones estarán ocupados justamente en cada uno de los orbitales hibridados.
pero básicamente no necesariamente puede ocurrir lo mismo, en el sentido de que podríamos promover un electrón, pero solo hibridar parte de los orbitales atómicos. Entonces, con la misma estructura, vemos que tenemos 2s, 2p, 2s, 2p, se promociona uno, pero en este caso generamos 4sp3, en cambio con la hibridación de básicamente el sp y 2p obtenemos 3sp2 y un p puro. En este caso, este modelo es lo que explicaría la posibilidad de la estructura equivalente del etileno, que era la que teníamos desglosada acá, el etileno. Entonces teníamos los orbitales generados por el sp2, en este caso el orbital molecular dado por la interacción de los dos sp2 de cada uno de los carbonos, y un P puro que da el enlace pi que resta para establecer estos dos tipos de enlace. Bueno, a modo general, digamos, una estructura más compleja se tiene este caso, ¿no? Que es lo mismo, es el etileno, ¿no? Entonces se ve cómo a partir de la hibridación sp2 se genera entonces un enlace sigma entre los sp2 que están en un mismo plano, los hidrogeniones, perdón, los hidrógenos se acoplan a los orbitales sp2, en tanto que quedan dos p puros en otro plano, generando los enlaces de tipo pi, en tanto que los demás son todos sigma. Bueno, ahora pregunto, ¿alguna duda, consulta de esto del tema anterior? Bueno, entonces si no hay consulta, dejamos hasta acá. Y continuaríamos con el resto de lo que quede covalentes el lunes. Recuerden que está ya la actividad de covalentes en el aula virtual, y eventualmente ahora se habilitaría uno específicamente de nomenclatura de complejos. Bueno, profe. ¿Está? ¿El de Bueno, nomenclatura hasta cuándo va a estar abierto, profe? eso posiblemente le abra hasta el lunes a la tarde. Puedo Bueno, extenderlo profe. incluso hasta el martes. ¿De eso pudieron avanzar en algo? ¿De nomenclatura de Sí, complejos? sí, sobre todo tratar de resolver los ejercicios que están propuestos. Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces tengan en cuenta eso, sobre todo ahora creo que se estaría planteando una actividad de laboratorio que tiene que ver con eso, así que peguen una repasada otra vez a nomenclatura de complejos por cualquier cosa. Profe, una Sí, consulta. Lo de que tuvimos laboratorio, que un día no pudimos ir porque hubo feriado y fuimos la otra semana, ¿no tenemos que hacer el informe porque la profe no subía nada? Le iba a preguntarlo otra vez, pero me olvidé y no estaba. detalle. Bueno, la verdad que no sé, le consulto a ella. Ella estaba manejando la parte de informe, así que le consultaré a ella. Si ella no pidió y si siguen avanzando, Dale, perfecto. porque los únicos que le pidió, bueno, fue el laboratorio 1 al 10. Por eso Bueno. consulto. Bueno, está entonces. Igualmente, lo que les digo a todos los que consultan, el tema de las actividades son más que nada una forma de registro de llevar un poco la asistencia. Lo importante es que traten de ir estudiando la materia a fin de poder rendir bien en el parcial. Y estar atento a las actividades. Si se plantea una actividad, háganla, revísenla y estudienla también, por más de que hayan salido bien o mal, independientemente de eso. Que todo de alguna forma va a caer en el parcial. ¿Tá? O sea, Dale,
A lo que voy, no se Bueno, preocupen profe. tanto por si hay o si se va a hacer o no la actividad, sino que en todo caso vean, si hay una actividad, hagan, y si no hay, listo, no pasa nada. ¿Está? Bueno, Sí, profe. nos vemos entonces ¿sí? No sé, ahí le puso una mano ahí que no sé si es pregunta o no. Bueno, hasta luego entonces. Chao, profe.